ellos comentan que es más dúctil. ¿Qué quiere decir? Que tiene una mayor capacidad de deformación y de adaptarse a esos movimientos horizontales. Yo creo que lo que hay que ver es en cada caso, hay que analizar cuál es el mejor procedimiento constructivo que debemos tomar y sobre todo en función del tipo de suelos. ¿Cómo nace, digamos, un sistema de construcción con placas de concreto, con utilidad no limitada, desde una platea de cimentación usualmente? Sí, normalmente debido a que tenemos en las diferentes direcciones tenemos las placas, no utilizamos una cimentación directa mediante zapatas. Él está con nosotros para conversar acerca de las placas de concreto armado. ¿Ha visto usted las placas de concreto que están en los nuevos departamentos, no? Bueno, los de estilo Mi Vivienda que llegaron acá en el año 2004, ¿no? Resulta que, claro, se hacen proyectos, digamos, de varios niveles, ¿no? Pero también en ciudades como Chiclayo, Trujillo, también lo puede hacer en su obra de 2 pisos, 3 pisos. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ingeniero Cieza, ¿qué tal? Nosotros que somos tan asidos a la albañilería de ladrillo, ¿no? El bloque, ¿no? Viene la placa de concreto y como que, ¿qué es esto, no? Pero es un sistema que funciona desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, el sistema de placas, la placa siempre es un elemento es un elemento vertical que tiene 2 dimensiones mucho mayores que una tercera, que es el espesor. Normalmente Bien. el espesor, en estos casos le están dando 10, 15 centímetros es el espesor. Y dentro lo que tenemos son fierros para absorber principalmente los esfuerzos horizontales, que son debidos al sismo. Es un elemento vertical que soporta cargas verticales, pero también da estabilidad frente al sismo para los esfuerzos horizontales. Muchos preguntan cuál tiene mejor comportamiento sismoresistente, ¿no? ¿Mi aporticado con columnas, vigas y ladrillos o mi departamento con placas de concreto? Bueno, lo que se consigue con este sistema, las personas que lo han diseñado, es que ellos comentan que es más dúctil. ¿Qué quiere decir? Que tiene una mayor capacidad de deformación y de adaptarse a esos movimientos horizontales. Yo creo que lo que hay que ver es en cada caso, hay que analizar cuál es el mejor procedimiento constructivo que debemos tomar y sobre todo en función del tipo de suelos. ¿Cómo nace, digamos, un sistema de construcción con placas de concreto, con utilidad no limitada, desde una platea de cimentación usualmente? Sí, normalmente debido a que tenemos en las diferentes direcciones tenemos las placas, no utilizamos una cimentación directa mediante zapatas, sino lo que hacemos es una platea o losa de cimentación, que es toda la superficie de nuestro edificio, hacer una losa que es de losa maciza, que tiene concreto dentro, y es una losa que lo que va a hacer es distribuirnos todas las cargas. En estos casos, lo importante en las losas macizas para definir su espesor es un concepto que se llama el punzonamiento, que es muy interesante analizar ese concepto. ¿En qué consiste? El punzonamiento lo que consiste es en evitar, por ejemplo, si tengo una columna o una placa, dependiendo de sus dimensiones, evitar, como ven aquí, ¿por qué mi dedo no se clava en mi mano? Porque la relación que hay entre la dimensión y el espesor absorben esa cortadura. Y entonces eso es lo que tenemos que analizar, que es el fenómeno más interesante que hay cuando hacemos una losa de cimentación o platea. Perfecto. He visto que los vanos, ¿no?, el espacio donde se coloca una ventana, son más pequeños cuando se construye con este sistema de placas de concreto. ¿A qué se debe? Sí, bueno, esto se debe a delimitar las zonas por donde van a bajar nuestros esfuerzos y sobre todo para evitar el cortar estas armaduras, porque ahí lo que realmente están trabajando son nuestros fierros internos. Entonces lo que no se quiere es reducir las dimensiones de estas placas. Muy bien. Hay muchas personas que adquieren departamentos, usualmente, ¿no? Y dicen, bueno, en algunas publicidades, ¿no? Usted puede modificar los espacios. Entiendo que lo puedes hacer cuando hay columnas, vigas y una albañilería, pues la puedes tumbar y ampliar la sala y el comedor. Pero en el caso de un departamento con placas de concreto, ¿es posible tumbar ese muro? No. ¿Se debe? ¿No se debe? No, porque estas placas son resistentes. Es como, por ejemplo, cuando tenemos la albañilería confinada. Nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros muros portantes y eso no los podemos tocar. Cuando usted tiene un sistema porticado, sí, porque todo va a través de columnas y vigas, entonces sí podemos modificar. Igual que si se lo hacen de drywall, las separaciones también las pueden modificar porque no es resistente. Pero en este caso de placas no podemos tocar absolutamente nada, porque son elementos resistentes. Muy bien. Pero sí
podemos hacer una perforación para colgar el cuadrito, ¿no? Sí, eso es un sí. vía crucis, ¿sabes? En placa de concreto. Sí, porque tiene que utilizar un taladro especial para el concreto, no es lo mismo que con el martillo que estamos dando habitualmente en el ladrillo. Por supuesto que puede hacer algunas perforaciones, pero siempre con cuidado en no dañar a las armaduras que tenemos dentro. Excelente. Se recomienda, por ejemplo, para colocar instalaciones de gas, ¿no? En tuberías externas, perforar la placa de concreto. No, en las tuberías de gas es conveniente o hacer un elemento que tengamos de falsas columnas, donde podamos meter nuestras tuberías, pero en el gas no es conveniente que esté confinado, por si hay alguna fuga, siempre pueda tener salida y sus daños, debido a una explosión o algo, sean menores. Por lo tanto, siempre se intenta que vaya lo más al aire posible para evitar cualquier problemática. En estos muros de placas de concreto, ¿cómo se desarrollan lo que viene a ser el elemento horizontal, ¿no? Que es la losa, pero ahora la veo que es maciza, ¿no? No tiene ladrillos huecos. ¿Cómo es esa losa? Es una losa que, debido a que las dimensiones de apoyo no son muy grandes, entonces por eso podemos ir a ese espesor de 10 centímetros. Y lo que tiene es una armadura interior para repartir los esfuerzos que tenemos. Perfecto. Vamos a recibir algunas llamadas telefónicas, ¿sí? Amigos, estamos hablando de las placas de concreto armado. Usted puede llamar al 251-9422 o 467-4499. También tenemos el WhatsApp 940-800-800. Estamos con el ingeniero Juan José Pesquera Prados conversando acerca de esas placas de concreto. Lo he visto en autoconstrucción de viviendas en Chiclayo. ¿Qué cuidados habría que tener? Bueno, a mí me sorprende, yo siempre lo he visto aquí en la ciudad de Lima y en la mayoría que se están haciendo condominios, se están haciendo edificios. ¿Por qué? Por el sistema de encofrados. Yo no sé si en una vivienda de 2 plantas sale económicamente rentable. Eso habría que analizarlo. Así es. Habría que analizarlo, porque si ya tenemos que hacer una platea, tenemos que hacer la cantidad de concreto y el concreto siempre es más caro que el ladrillo. Entonces, yo creo que para una altura, como están haciendo aquí en Lima, de 14, 15 plantas, sí puede salir rentable. Pero para 2 plantas... Además, el concreto es más caro, entonces ahí sería ya más una cuestión de números que propiamente de ingeniería. ¿Es posible combinar ambos sistemas? Sí, se pueden combinar, porque la norma permite combinar pórticos con placas, dependiendo qué cantidad absorbe cada uno del cortante que se produce en la base. Se pueden asimilar. Lo que ya no es tan normal es la albañilería confinada y las placas. Eso ya no es tan habitual. Sin embargo, un sistema porticado perfectamente. Muchos de los condominios tienen placas, por ejemplo, alrededor de los ascensores, son las placas para dar estabilidad al edificio. Perfecto. Bueno, tenemos una primera llamada telefónica de nuestro televidente o radioescucha en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, una consulta. El especialista, ¿qué opina con respecto a los edificios que se han hecho al borde del acantilado acá en la Costa Verde, ¿no? Ante un sismo que aunque no querramos va a venir, ¿no? ¿Qué opina sobre esas construcciones? ¿Se caerán, no se caerán? Gracias por la respuesta. Muchas gracias. Bueno, me está preguntando, yo me imagino que cuando se han construido esas edificaciones, los ingenieros, tanto del proyecto como de las municipalidades, habrán revisado, habrán analizado y habrán previsto la seguridad absoluta. Ahí yo creo que el problema más grave que debe haber, pero yo creo que lo han analizado, es qué ocurriría con el terreno en el caso del famoso sismo, si se va a producir un deslizamiento o no se va a producir un deslizamiento. Pero eso ya me imagino que estará perfectamente analizado por los ingenieros. Si no estuviera analizado, pues es un fallo grave el no analizar si va a haber un deslizamiento, no va a haber deslizamiento y analizarlo. En principio, esos edificios tendrán que aguantar el sismo previsto, pero dense cuenta que también la naturaleza provoca cambios y acuérdense que los ingenieros tenemos que manejar incertidumbres y convertirlas en certidumbres y seguridad para todos los usuarios, porque lo principal que tiene un ingeniero es darle seguridad a todas las personas para que esa estructura de la cual van a disfrutar estén cómodos y seguros. Así es. Lo que es cierto es que en algunos edificios que están ya cercanos a los acantilados
sí hay ciertos asentamientos o hundimientos, ¿no? En las zonas periféricas al edificio construido, ¿no? Pero bueno, como usted dice, hay que estudiar ese comportamiento previamente, ¿no? Pero eso no tendría que haberse producido, porque eso quiere Así es. decir que si ha habido unos asentamientos mayores, o no se ha hecho caso al estudio de suelos, o el estudio de suelos no estaba adecuado a la realidad, porque a Claro. lo mejor el sistema de cimentación que han empleado no era el más adecuado. Perfecto, eso hay que revisar. Claro. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro, le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta a ese invitado. Una primera pregunta, cuando habla de placa, ¿a qué se refiere? La segunda pregunta es, justo quiero instalar una apoyadera. Estoy en el sótano, hay un sótano y atrás al costado mío hay ¿cómo se llama? Un almacén de motobomba y a la espalda está el ascensor. Entonces, yo consulté a un maestro y me decía, no sé si estoy en lo cierto, yo quería colocar ese taladrar para colocar una apoyadera ahí como una mesita en la pared, ¿no? Entonces el maestro me dijo que no, porque de repente atrás hay una conexión de cable o tubería. Yo quería saber más o menos qué sugerencia me daría. ¿Puedo o no puedo proceder? Bueno, la primera pregunta, una placa es un elemento vertical de concreto armado que tiene dos dimensiones mucho mayores que la otra dimensión y que principalmente recibe cargas verticales y también da estabilidad horizontal y absorbe los esfuerzos horizontales de viento y de sismo. Y luego la segunda pregunta no la he entendido muy bien. Bueno, parece que tiene una cisterna, una bomba, ¿no? Y quiere hacer una pequeña albañilería, ¿no? Cercana, ¿no? El maestro le ha dicho que no perfore, digamos, porque puede encontrarse con unas tuberías y esto, ¿no? Pero depende lo que vaya a hacer, a qué altura, qué carga tenga. Pero en el ladrillo se pueden poner tacos perfectamente. No hay problemas en que en el ladrillo se puede perforar, se puede poner unos tacos. Hay empresas que tienen esos elementos para el ladrillo y que funcionan perfectamente. Quizás hayan planos, ¿no? Que nos puedan ayudar. Claro, ¿no? y sobre todo que lo que tiene que haber es que tiene que revisarlo una persona que sepa, porque si ya va a poner algo tiene que ir alguien que sepa para ver la realidad y cómo puede obtener la mejor solución. Bueno, lo está viendo con el maestro de obras, me dice. Yo creo que quizás el maestro... El maestro, yo creo que estar como es una acompañado cosa del ingeniero, diferente, Sí. el maestro ahí se pierde un poco y lo que hace es ir más por la seguridad, decir no y buscar un método tradicional para que lo haga el señor por no hacer un cambio. Pero yo lo que le diría es que consulte a un ingeniero, pero que se pueden poner perfectamente cosas en los muros de ladrillo, lo único que hay que ver es cómo están y dónde ponerlos. Excelente. Muy bien, usted puede hacer llamadas al 251-9422, 467-4499 o 940-800-800. Como que las placas de concreto, cuando uno habita ahí, son medias frías, ¿no? Me parece que no es buen aislante acústico ni térmico, ¿no? No, es que es un elemento que es mucho más frío, porque el concreto es frío, es un elemento poroso. Entonces, como es un elemento poroso, pues va a filtrar tanto el frío como el calor exterior e interior. El ladrillo hay que reconocer que es más acogedor y además si lo trabajas bien el ladrillo te puede aislar en verano y te puede proteger en invierno. ¿Puedo combinar algunas albañilerías de placas de concreto y poner algunas zonas con tecnopor, digamos? Completar algunos pequeños muretes con tecnopor, que ese es el poliestireno expandido. Es que depende, todo depende Sí. de cuál sea el Sí, caso. no es portante, ¿no? Claro, siempre que no sea absolutamente nada portante. Entonces, dependerá en el diseño, cómo hayan modelizado esas placas, cuáles son resistentes y cuáles no. Pero eso lo habrán definido perfectamente en los planos donde uno puede actuar. Entonces es importante que en estos casos le entreguen un plano, cuando le entregan la vivienda, definiendo qué elementos son portantes y cuáles no son portantes. Excelente. Tenemos otra llamada de nuestro público televidente. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días, señor. Yo Buenos quería días. que le consulte al ingeniero, Bien. que quizás él me pueda dar una opinión. ¿Por qué en el Perú
En la época de los 80, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry construyó tantos grupos habitacionales que eran entregados por sorteo y no eran gratis, el que beneficiario tenía que pagarlos. Y hoy en día que el Perú tiene muchísimos más recursos, no se impulsa eso en todas las ciudades del Perú. Me dirán que hay techo propio, que hay el otro Mi Vivienda, pero no, pues, o sea, que el Estado ponga la mano, incentive el empleo. Correcto, Pero señor. parece que la corrupción nos ha invadido tanto en todos los gobiernos que ni siquiera eso se puede hacer. Algo que se hacía hace 40 años, hoy en día no se puede hacer por la corrupción. Perfecto. Muy Y bien, la señor. Aceptamos su voz de protesta, ¿no? Que siempre es bienvenida. En Exitosa es un canal abierto. Le cuento rapidito, ingeniero. Lo que pasa es que a todos los que trabajamos hace como 3 décadas, nos descontaban de nuestro sueldo, aguinaldo, ¿no? Un pequeño porcentaje que iba a un fondo, que era para promover viviendas. Entonces habían presidentes que mandaban a construir proyectos habitacionales. Entonces, un día sorteaban las viviendas, ¿no? Y la transmitían en cadena en la televisión, ¿no? Y salían las bolillas, ¿no? 10, 40, ¡ay, me gané una vivienda!, ¿no? Así era antes, ¿no? Entonces, el descuento le da derecho a ser partícipe, ¿no? Pero hoy día, digamos, ya no hay descuentos por ello, inclusive se está pidiendo la devolución de esos fondos, ¿no? Hay todo un tema ahí, ¿no? Y ya no hay esa, digamos, proyección, digamos, del Estado de asumir los costos de una construcción, ¿no? Ahora más bien da ciertos bonos para que las constructoras puedan levantar ellos, ¿no? Una asociación pública-privada, digamos, ¿no? Bueno, la modernidad nos ha llevado a ello también, el sistema es así ahora, ¿no? Pero bueno, para ello también está la autoconstrucción, ¿no? Asistida, claro. Que, ingeniero, yo espero que en algún momento los municipios también, no sé, den un bono para que los ingenieros puedan ir a revisar, ¿no? Las autoconstrucciones, que no se da mucho eso ahora. Yo, sobre todo, lo que pienso más de las municipalidades es que hagan una planificación de dónde su suelo lo van a poder donar para hacer viviendas y antes habilitarlos. Porque la semana pasada, el día domingo, estuvimos en Ancón, en una actividad que estuvo la ministra y estuvo todo el mundo. Y claro, el problema que tiene la gente es que no tiene los servicios. Claro, que le tardan mucho tiempo en llegar los servicios. Entonces, la planificación buena de las municipalidades sería habilitar antes las zonas y regularizar esos lotes y ya hacerlo más ordenado, no que sea una ocupación tal cual. Hay muchos problemas de posesiones, hay como 5 dueños, invasores, entonces es un poquito complicado a veces realizar. Por ejemplo, aquí en este caso, bueno, una señora comentó que había un señor que estaba en la cárcel y que era dueño de no sé cuántos terrenos y que tenían ese problema para poder titularizarlos, no podían titularizarlos. Entonces era un problemón de esos tremendos que yo me quedaba asombrado cuando les oía hablar. Perfecto, muy bien. ¿Por qué hay algunas regresando al tema de las placas de concreto? Sí, hemos sido por el mundo de la vida. ¿Por qué las placas de concreto tienen ciertas fisuritas? ¿Es por el comportamiento mismo del concreto? ¿Hay que alarmarse? No, aquí pueden ser de 2 cosas. Primero puede ser una fisura por retracción. Bien. El problema de la retracción es que cuando el cemento entra en contacto con el agua, aumenta la temperatura interior del concreto. Y si no tiene unas suficientes armaduras horizontales principalmente para estos elementos, entonces aparecen esas fisuras por esas tensiones. Yo siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo cuando todos hemos hecho un bistec, ¿no? Y entonces cuando hemos hecho un bistec y echamos nuestro bistec a la sartén, el bistec se abomba. Y es por esas tensiones internas debido al aceite que está muy caliente, no aguanta y entonces lo que le hacemos es un cortecito y ya vuelve a estar plano. Ese corte sería una junta de dilatación que en el tema de la retracción sería no hacerla del todo. Y luego también el problema de la fisura puede ser también un problema de la cimentación. También puede ser ese problema. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar más adelante más temas que el público pide, ¿no? Y sobre todo salir de ciertas dudas, ¿no? ¿Cómo va con Sensico? Siempre hay cursos, ¿no? Sí, siempre hay cursos. Les quería comentar que en Lima, Callao, que tiene 3 sedes, está la sede de Chorrillos, que está muy próxima aquí, la sede de Los Olivos y la sede de San Borja. Hay unos cursos que son unos cursos cortos,
sobre todo de lectura de planos, de metrados, de estimación de costos, de expediente técnico, que son muy interesantes y que yo les recomiendo ahora en esta fecha de vacaciones a muchos estudiantes para ampliar conocimientos. Excelente, muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Vale. Bienvenido siempre al programa. Amigos, ya lo saben, si usted quiere hacer un análisis legal de su propiedad, ver cómo están los títulos, los documentos que los tiene ahí guardados o de repente no sabe cómo interpretarlas, ver los contratos inmobiliarios, generar contratos inmobiliarios, sucesiones intestadas o, importante, la tasación de los inmuebles antes de la compra-venta, puede escribirnos al siguiente WhatsApp que está en pantalla, 991-309-703, y ahí podemos tasar su propiedad.